Hola, en este vídeo vamos a resolver el examen del tema 1 correspondiente a números reales de la materia Matemáticas Aplicadas de primero de bachillerato. En el primer ejercicio nos dice, indica con la notación adecuada a qué conjunto de números al más pequeño pertenece cada uno de los siguientes. Los conjuntos de números que nos dan son los naturales, los enteros, los racionales y los reales. Entonces, raíz cuadrada de 9 es igual al número 3, por lo tanto, este número es natural. 7 tercios es un número fraccionario que no se puede expresar en forma de entero ni de natural, por lo tanto, es un número racional, porque se puede expresar como una fracción, ya lo es una fracción. Menos 3,5, ¿se puede expresar en forma de fracción? Sí, menos 35 décimos, por ejemplo, entonces también pertenece a los racionales. Pi más 1, el número pi es irracional, por lo tanto no es racional. Así que pi más 1 también, así que pertenece al conjunto de los reales. 0,232323, así para siempre, es un número decimal periódico, se puede expresar como forma de fracción, por lo tanto es un número racional. Raíz cuadrada de 15 es un número que tiene infinitas cifras decimales no periódicas, por lo tanto no es racional porque no se puede expresar en forma de fracción. Así que es un número real, ya que es irracional. Menos 8 es un número entero, ya que es negativo pero no tiene decimales. Y el número 3,01020304050607 y así sucesivamente no tiene periodo, así que no se puede expresar en forma de fracción, por lo tanto es irracional, es un número real. En el ejercicio número 2 nos dicen que completemos la siguiente tabla. Tenemos el intervalo abierto con extremos menos 3, 6, en forma de desigualdad se pondrían los números reales tales que esos números son mayores que menos 3 y al mismo tiempo menores que 6. Cuando nos dicen que lo representamos en la recta, pues dibujamos la recta, el número menos 3 podría estar aquí, el 6 aquí, así que corresponde a estos números que hay entre el menos 3 y el 6. Vamos con el siguiente, dice los números reales tales que esos números están entre 7 y 12, pero el 12 sí está incluido y el 7 no, así que esos números van desde 7 paréntesis hasta 12 corchete. En la recta real, pues podemos indicar que aquí está el 7 y aquí está el 12. Vemos que los paréntesis se expresan como puntos huecos y los corchetes como puntos rellenos porque sí que pertenecen a ese intervalo. Intervalo cerrado menos 10 menos 8, es decir, todos los números reales que van desde el menos 10 hasta el menos 8, ambos incluidos. Pues son los reales tales que esos números son mayores o iguales que menos 10 y menores o iguales que menos 8 al mismo tiempo. En la recta real, pues aquí estaría el menos 10, aquí el menos 8 y son todos estos números intermedios incluidos el menos 10 y el menos 8. Los números reales tales que son menores que 2. Pues si son menores que 2, vamos desde el menos infinito hasta el 2. Paréntesis abierto porque el 2 no está incluido en ese conjunto de números. Y en la recta vamos desde el menos infinito hasta el 2. Por último, en este ejercicio tenemos intervalo desde el 4 cerrado hasta el más infinito. Siempre los infinitos se ponen con paréntesis. Así que son los números mayores o iguales que 4. Lo escribimos, los números reales, tal que esos números son mayores o iguales que 4. En la recta, pues ponemos el 4 y son todos los números que van hacia la derecha. Y el 4 punto relleno ya que hay paréntesis. En el siguiente ejercicio nos dicen que expresemos como un único intervalo esta unión de intervalos. Vamos a dibujarla. El primero, si dibujamos, esta es nuestra recta real. El 3 pues puede estar por aquí, el 9 puede estar por aquí, el 5 por aquí y el 12 por aquí, así aproximadamente. El intervalo 3-9 va desde aquí a aquí y el intervalo 5-12 va desde aquí hasta aquí. Importante los puntos rellenos y huecos. Entonces, ¿cuál es la unión de estos dos intervalos? Ya sabemos que están aquí encima, pero los ponemos aquí para distinguirlos bien. Pues, ¿cuáles son los números que están aquí o aquí? O sea, es como una suma de números. Pues van desde el 3
hasta el 12. El 3 no está incluido porque no está incluido en ninguno de los dos y el 12 sí que está incluido porque está incluido en uno de ellos. Es decir, son los números que están incluidos en uno o en otro intervalo. Así que escribimos que van desde el 3 abierto hasta el 12 cerrado. Ahora nos dicen que hagamos la intersección de esos dos intervalos, que son los mismos que antes, pero su intersección. Así que ya los tenemos aquí representados. Intersección significa aquellos números que están en este intervalo y también en este, es decir, lo que tienen en común estos intervalos. Tienen en común desde el número 5 hasta el número 9. ¿El 5 está en ambos? Sí, entonces el 5 está en la intersección. ¿El 9 está en ambos? No, el 9 solo está en este de arriba. Por lo tanto, el 9 no pertenece a los dos, tendremos que poner paréntesis. Así que va desde el 5 hasta el 9. 5 incluido, 9 no incluido. Y ahora vamos a hacer la intersección de estos dos intervalos. Ya no es como la anterior. Volvemos a dibujar la recta. Tenemos el menos infinito, va a ir desde aquí. Tenemos el menos 5, el menos 7, pues menos 7, menos 5, lo podemos así aproximadamente, y el 4. Los intervalos que tenemos son desde menos 7 cerrado hasta 4 abierto y desde menos infinito hasta menos 5 abierto. ¿Cuál es su intersección? Pues los puntos que pertenecen a estos dos intervalos a la vez, es decir, desde menos 7, el menos 7 está incluido porque está en ambos, y el menos 5 no está incluido en la intersección, sí está incluido en este, pero no en este, así que no está incluido en ambos. Por lo tanto, esa intersección va desde menos infinito hasta menos 5 abierto. El siguiente ejercicio, el 4, nos dice averigua qué números reales cumplen las siguientes desigualdades. Queremos saber qué números reales x cumplen que el valor absoluto de x más 1 es menor que 8. Vale, si el valor absoluto de x más 1 es menor que 8, es que x más 1 está entre menos 8 y 8. Y estos son dos desigualdades que podemos resolver al mismo tiempo. El más 1 lo cambiamos de miembro al miembro de la izquierda como menos 1 y también a la derecha como menos 1. Por lo tanto, tenemos que la x está entre esto es menos 9, menos 8 menos 1 es menos 9 y 8 menos 1 es 7. Ya hemos averiguado que x tiene que estar entre menos 9 y 7 sin incluir los extremos. Por lo tanto, x pertenece al intervalo abierto menos 9, 7. Esta sería la solución del apartado A. Vamos a hacer ahora el apartado B. Nos preguntan ¿qué números x cumplen que el valor absoluto de x menos 4 es mayor o igual que 2? Vemos aquí la diferencia. Aquí pone menor que, así que siempre estarán entre ese número y el negativo, que sería lo opuesto. Y aquí, si es mayor o igual que 2, pues puede pasar dos cosas. Puede pasar que el número que hay dentro del valor absoluto sea mayor o igual que 2, o que esté alejado pero hacia la izquierda, que x menos 4 sea menor o igual que menos 2. Vale, porque esto significa que la distancia de x menos 4 al 0 es mayor o igual que 2, o sea, está para la derecha, o también puede ser menor o igual que menos 2. Entonces, aquí x mayor o igual que 2 más 4, por lo tanto, x mayor o igual que 6. Y si x menos 4 es menor o igual que 2, x es menor o igual que menos 2 más 4, por lo tanto, x menor o igual que 2. Entonces, los números que cumplen esto pueden ser o porque sean mayores o iguales que 6 o porque sean menores o iguales que 2. Por lo tanto, x pertenece a desde menos infinito hasta 2, que son los números menores o iguales que 2, o los números mayores o iguales que 6, pues son desde 6 hasta más infinito. Así que estos son todos los números que cumplen esta desigualdad con valor absoluto. El ejercicio número 5 nos dice que calculemos, es decir, que en estos radicales simplifiquemos, extraigamos factores, racionalicemos, etc. Todo lo que se nos ocurra. Aquí, 18 a la quinta, vamos a factorizar el radicando. 18 es 3 al cuadrado por 2, que es 9 por 2, 18. Y a la quinta lo podemos expresar como a al cuadrado por a. Ahora vamos a extraer factores. Como esto es una raíz cuadrada, se pueden extraer factores que estén elevados al cuadrado. Y al salir pierden el exponente, porque raíz cuadrada de 3 al cuadrado es 3, raíz cuadrada de a cuadrado es 2. Así que lo expresamos como 3 por a, raíz cuadrada, los factores que no han podido ser extraídos es 2a. Así que 3a cuadrado, raíz cuadrada de 2a. Y ya no podríamos hacer nada más. El siguiente apartado. Raíz cuadrada de 729 a la cuarta entre 16b a la quinta. Lo mismo que antes, vamos a factorizar
Vamos a factorizar y lo vamos a expresar todo lo que podamos como con exponente 2 para poder extraer factores. 729 es 3 a la sexta y 16 es 2 a la cuarta. Ahora vamos a expresarlo todo como exponentes 2, todo lo que podamos. Pues 3 al cuadrado por 3 al cuadrado por 3 al cuadrado y a la cuarta a al cuadrado por a al cuadrado. Y en el denominador, pues 2 al cuadrado por 2 al cuadrado por b al cuadrado por b al cuadrado por b. Extraemos los factores que estén elevados a 2, así que extraemos un 3, otro 3, otro 3, una a y otra a. En el numerador ya no queda nada más, así que vamos al denominador. Nos queda esa raíz cuadrada, sale el 2, sale otro 2, sale otra b, pero aquí nos queda raíz cuadrada de b sin extraerse. Y esto es 3 al cubo, que es 27a cuadrado, entre 4b cuadrado raíz cuadrada de b. Pero siempre que podamos vamos a dejar racionalizados las fracciones con denominador una raíz. Así que multiplicamos numerador y denominador por raíz cuadrada de b para que se vaya esa raíz. Así que tenemos 4b cuadrado, raíz de b, raíz de b. El numerador se nos queda como está. Y en el denominador, ¿qué tenemos? Pues 4b cuadrado por raíz cuadrada de b cuadrado, que es b. Así que 4b cuadrado por b es 4b cubo. Y con esto ya estaría acabado el apartado b. En el siguiente, raíz de índice 12 de 216, factorizamos el 216, que es raíz de índice 12 de 2 al cubo por 3 al cubo. Vemos que no podemos extraer factores, pero 12, 3 y 3 se pueden dividir entre 3. Así que 12 entre 3, 4 y 3 entre 3, 1. Por lo tanto, tenemos raíz cuarta de 6. Por último, en esta página tenemos raíz de índice 10 de a la quinta partido 32. Factorizamos el 32, que es 2 a la quinta. Así que no podemos extraer factores, pero 10, 5 y 5 se pueden dividir entre 5. Así que nos queda raíz cuadrada de a partido por 2. Aquí, bueno, esto lo podemos ver así, raíz cuadrada de a partido raíz cuadrada de 2. Vamos a racionalizar multiplicando numerador y denominador por raíz de 2. Y nos quedaría raíz cuadrada de 2a partido raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que es 2. Y con esto estaría terminado y además racionalizado. Vamos a realizar ahora una suma de radicales. Raíz cuadrada de 80 más 2 raíz cuadrada de 20. Estos radicales así a priori parece que no se puedan sumar, pero vamos a intentar extraer factores en ambos para ver si se nos quedan radicales iguales y poder sumarlos. Factorizamos 80. 80 es 2 a la cuarta por 5. Más 2 raíz cuadrada de 20. 20 es 2 al cuadrado por 5. Extraemos factores. Para eso lo preparamos como 2 al cuadrado por 2 al cuadrado y aquí ya podemos extraer 2 por 2 raíz de 5. Ahora sale este 2 y este 2, sería 2 por 2, sale 4 raíz de 5 más 4 raíz de 5. Ahora sí, raíz de 5 está en ambos, 4 raíz de 5 más 4 raíz de 5 es 8 raíz de 5 y con esto habríamos acabado la suma. Pasamos ahora a un producto de radicales, radicales que tienen diferente índice. Podemos hacerlo con potencias o podemos seguir trabajando con radicales. Como tienen distinto índice, tienen que tener el mismo, pues hacemos el mínimo común múltiplo de los índices, que es 6. Así que tenemos raíz sexta por raíz sexta. Si cambiamos el índice, para que sean iguales, también tenemos que cambiar el exponente. Aquí tenemos exponente 1 y aquí exponente 2. Vale. Pues 6. ¿Por quién he multiplicado el 2 para que me dé 6? Por 3. O lo que es lo mismo, 6 entre 2, 3 por 1, 3. Así que tenemos x al cubo. Y en el otro 6 entre 3, 2, por 2, 4. Ya tenemos raíz sexta por raíz sexta, que es raíz sexta de x elevado a 3 por x elevado a 4. Y ese producto de potencias es x elevado a 7. Pero nos damos cuenta que podemos extraer factores, porque x elevado a 7 se puede expresar como x elevado a 6 por x. Extraemos la x que está elevado a 6, pierde el exponente y tenemos x por raíz sexta de x. Y ya estaría. Vamos con el siguiente apartado, raíz cúbica y aquí raíz cuarta. Podemos ya directamente poner el mismo índice con el mínimo común múltiplo o podemos intentar extraer factores o simplificar. Vamos a intentarlo por ahí. Raíz cúbica de 2 al cubo, que es el 8 por a al cubo por b, entre raíz cuarta de 2 al cuadrado por a al cuadrado. Bueno, aquí podemos hacer cositas, ¿no?
2 al cubo se extrae porque es raíz cúbica, a al cubo se extrae. Entonces en el numerador nos quedaría 2a por raíz cúbica de b. Y en el denominador no podemos extraer, pero 4, 2 y 2 lo podemos dividir por un mismo número que es 2 y nos quedaría raíz cuadrada de 2a. Vale, ahora tenemos dos opciones. O bien raíz cúbica entre raíz cuadrada, pasarlo todo a raíz sexta, o bien racionalizar y después ya hacemos las operaciones. Vamos a hacer eso, vamos a racionalizar. Multiplicamos numerador y denominador por esa raíz cuadrada para que se nos vaya la raíz del denominador. Entonces en el numerador tenemos 2a raíz cúbica de b por raíz cuadrada de 2a y en el denominador raíz cuadrada de 2a al cuadrado nos queda 2a. Vemos que de esta forma este 2 factor desaparece y este a factor también desaparece, se simplifica. Entonces nos queda el producto raíz cúbica de b por raíz cuadrada de a. Ahora sí es conveniente hacerlo, pues raíz sexta por raíz sexta, ya que es el mínimo común múltiplo de 2 y 3. 6 entre 3, 2 por 1, 2, entonces nos quedaría b al cuadrado. Y 6 entre 2, 3, pues 2 al cubo por a al cubo es 8 a cubo. Entonces lo unimos todo en una sola raíz sexta de 8 a cubo b cuadrado. Y esta sería la solución del g, o como estaría más simplificado. Si nos vamos al h, tenemos raíz quinta de raíz cúbica de x elevado a 10. La raíz de una raíz es otra raíz cuyo índice es el producto de los índices, pues 5 por 3, 15. Aquí no podemos extraer factores, pero el 15 y el 10 lo podemos dividir entre 5, que aquí da 3 y aquí da 2. Por lo tanto, es raíz cúbica de x al cuadrado. El apartado I. Esto ya estaría hecho, lo único que nos queda es racionalizar porque no queremos raíces en el denominador. Multiplicamos numerador y denominador por raíz de 5. Así que nos queda de esta forma, el numerador ya estaría 3 raíz de 5 y el denominador sería 4 por raíz de 5 al cuadrado, que es 5. Entonces, por último, un último paso, 4 por 5, 20. El resultado sería 3 raíz de 5 partido por 20. En el apartado I nos dicen que realicemos 3 menos raíz de 2 partido 1 más raíz de 2. Lo único que podemos hacer aquí es racionalizar. Para eliminar este raíz de 2 del denominador, cuando tenemos una suma tenemos que multiplicar por la diferencia. Se llama multiplicar por el conjugado. Entonces, 3 menos raíz de 2 lo multiplicamos por 1 menos raíz de 2. Y en el denominador también. 1 más raíz de 2 lo multiplicamos por 1 menos raíz de 2. En el numerador realizamos todos los números por todo, primer paréntesis por el segundo paréntesis, 3 por 1, 3, 3 por menos raíz de 2, menos 3 raíz de 2, menos raíz de 2 por 1, menos raíz de 2, y menos raíz de 2 por menos raíz de 2 es más raíz de 2 al cuadrado, que es 2. Y en el denominador, como es suma por diferencia, tenemos diferencia de cuadrados, de 1 al cuadrado, menos raíz de 2 al cuadrado, que es 2. En el numerador podemos agrupar el 3 más 2, que es 5, y menos 3 raíz de 2 menos 1 raíz de 2 es menos 4 raíz de 2. Menos 4 raíz de 2. En el denominador se nos queda menos 1. Y cuando dividimos algo entre menos 1, cambia de signo. Entonces esto lo podemos expresar como menos 5 más 4 raíz de 2. En el siguiente apartado tenemos un producto de expresiones que llevan radicales, pues multiplicamos como antes. Este por el primero y por el segundo y el menos 2 por el primero y el segundo, cuidado con la regla de los signos. 3 raíz de 3 por 1 es 3 raíz de 3. 3 raíz de 3 por raíz de 6 es 3 raíz de 3 por 6, 18. Menos 2 por 1 es menos 2 y menos 2 por más raíz de 6, menos 2 raíz de 6. El raíz cuadrada de 18 vamos a ver si podemos extraer factores y lo podemos agrupar con alguien. 3 raíz de 3 más raíz cuadrada de 18 es 3 al cuadrado por 2, sale un 3 y se nos queda raíz de 2. Y luego tenemos menos 2 raíz de 6. Vemos que estas raíces, raíz de 3, raíz de 2 y raíz de 6, no pueden agruparse. Entonces dejamos el resultado así. Bueno, lo único que podemos hacer es el 3 por 3. Así que nos quedaría 3 raíz de 3 más 9 raíz de 2 menos 2 raíz de 6. Y quedaría así. En el siguiente apartado, 2 menos raíz de 5 al cuadrado, podemos hacerlo como un producto notable, el cuadrado de una diferencia, o convertirlo en un producto normal, 2 menos raíz de 5 por 2 menos raíz de 5. Lo vamos a hacer como producto notable. El cuadrado de una diferencia es el cuadrado del primero, 2 al cuadrado, que es 4, menos el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, que es raíz de 5 al cuadrado. Entonces tenemos 4 menos 4 raíz de 5
más 5. Podemos agrupar 4 más 5, que es 9, por lo tanto nos queda 9 menos 4 raíz de 5. La siguiente operación tenemos una resta de dos fracciones con radicales en el denominador. Podemos hacer dos cosas, o racionalizamos aquí y luego operamos, o ponemos el mismo denominador para poder restar. Vamos a poner el mismo denominador. El nuevo denominador es el mínimo común múltiplo de ambos. El mínimo común múltiplo es 2 menos raíz de 2 multiplicado por raíz de 2. Así que escribimos raíz de 2 que multiplica 2 menos raíz de 2, porque ambos son factores no comunes. Así que ponemos aquí lo mismo. Ahora, ¿cómo se averigua el numerador? Esta expresión entre 2 menos raíz de 2 nos da raíz de 2 que multiplica al numerador. Así que escribimos raíz de 2 que multiplica a 5 menos raíz de 2. Y en la otra hacemos igual. Este número entre raíz de 2 nos queda 2 menos raíz de 2 que multiplica a 1. Así que en el numerador nos queda 2 menos raíz de 2. Ahora tenemos resta de dos fracciones con todo el mismo denominador, que es raíz de 2 por 2 menos raíz de 2. Y en el numerador vamos haciendo operaciones. 5 raíz de 2 menos raíz de 2 por raíz de 2 es 2 raíz de 2 al cuadrado, que es 2. Y cuidado con este menos, que cambia el signo a este numerador. Así que escribimos menos 2 más raíz de 2. 5 raíz de 2 más raíz de 2 es 6 raíz de 2, menos 2 es menos 4. Hacemos el denominador, que es raíz de 2 por 2, que es 2 raíz de 2, y raíz de 2 por menos raíz de 2 es menos 2. Aquí podemos extraer factor común en el numerador 2. 2 que multiplica a 3 raíz de 2 menos 2. Y en el denominador también podemos extraer factor común 2, que multiplica raíz de 2 menos 1. Este factor 2 del numerador desaparece con el del denominador. Entonces, ¿qué podemos hacer más? Pues podemos multiplicar por el conjugado, que es raíz de 2 más 1, numerador y denominador. Entonces tenemos que realizar este paréntesis por este, y aquí al multiplicar suma por diferencia se nos van a ir los radicales, que es lo que queremos. Entonces tenemos 3 raíz de 2 por raíz de 2, 3 por 2, que es 6, más 3 raíz de 2 por 1, menos 2 veces raíz de 2, menos 2 por 1, que es 2. Y en el denominador ya hemos dicho raíz de 2 al cuadrado, que es 2, menos 1 al cuadrado, que es 1. Denominador 1 ya desaparece, y aquí tenemos 6 menos 2, 4. Entonces 4, y ahora más 3 raíz de 2 menos 2 raíz de 2 es más 1 raíz de 2. Y como es partido 1 ya se quedaría así. El resultado sería 4 más raíz de 2. Ahora el ejercicio 6 nos pide que calculemos x en estos logaritmos. Dice, logaritmo en base 3 de x es 3. Aplicando la definición de logaritmo es 3 elevado a 3 es x. Pues ya lo tenemos, es así de sencillo. 3 elevado a 3 es x, por lo tanto x es 3 al cubo, que es 27. En el siguiente tenemos logaritmo neperiano de x es 2. El logaritmo neperiano es un logaritmo en base e, así que e al cuadrado es x, pues ya está. Si e al cuadrado es x, pues si lo queremos escribir de otra forma, x es e al cuadrado. El siguiente apartado dice logaritmo en base x de 49 es 2. Aplicamos la definición. La base elevado al resultado, x elevado a 2 es 49. Escribimos esa definición. Por lo tanto, x es 7. No puede ser negativo porque la base no puede ser negativa, así que no podría ser menos 7. Y este último, logaritmo en base 2 de 1 octavo es x. Aplicamos la definición. Entonces, 2 elevado a x es 1 octavo. 1 octavo tenemos que expresarlo como 2 elevado a algo para saber cuánto vale x. Y 1 octavo es 1 partido de 2 elevado a 3, que es 2 elevado a menos 3. Así que si 2 elevado a x es 2 elevado a menos 3, necesariamente x tiene que ser menos 3. El siguiente ejercicio nos pide que, teniendo en cuenta que el logaritmo de k es 1,2, calculemos el logaritmo de 100k al cubo. Aquí tenemos que aplicar las propiedades de los logaritmos y cuando aparezca el logaritmo de k sustituirlo por 1,2. Todavía aquí no podemos sustituir, no tenemos el logaritmo de k. Tenemos que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. Entonces esto es logaritmo de 100 más logaritmo de k al cubo. Logaritmo de 100 lo conocemos, que es 2, porque 10 al cuadrado es 100. Más el logaritmo de una potencia es el
el exponente multiplicado por el logaritmo de la base, que es otra propiedad, más 3 logaritmo de k. Ya lo tenemos aquí, ya tenemos logaritmo de k. En lugar de logaritmo de k podemos poner 1,2. Entonces es 2 más 3 por 1,2 y hacemos operaciones 2 más 3,6 que es 5,6. Así que el logaritmo de 100k al cubo es 5,6 si el logaritmo de k es 1,2. Vamos a averiguar ahora el logaritmo de 100 entre k al cuadrado. El logaritmo de una división o de un cociente es la resta de logaritmos. Pues esto es el logaritmo de 100 menos el logaritmo de k al cuadrado. El logaritmo de 100 ya sabemos que es 2 y aquí por las propiedades de las potencias es menos 2 logaritmo de k. Ya tenemos el logaritmo de k, pues 2 menos 2 por 1,2. 2 menos 2,4 pues sería menos 0,4. En el siguiente ejercicio, en el 8, nos dicen también que hallemos el valor de x en esta expresión. Dice que el logaritmo de x es 3 veces el logaritmo de 2 menos 2 veces el logaritmo de 3. Aquí tenemos que hacer justo lo contrario que en el apartado anterior. Tenemos que buscar una expresión que sea logaritmo de algo igual a logaritmo de algo para que esos algo sean iguales. Es decir, tenemos que comprimir. Tenemos que utilizar las propiedades al revés. Si aquí tenemos un número por un logaritmo, esto nos acordamos que es logaritmo de esa base elevado a 3, elevado al exponente. Y lo mismo con menos 2 logaritmo de 3. Por tanto, logaritmo de x es logaritmo de 2 al cubo menos logaritmo de 3 al cuadrado. Lo podemos expresar como logaritmo de x es logaritmo de 8 menos logaritmo de 9. Ahora tenemos aquí una resta de logaritmos. Eso es lo mismo que el logaritmo del cociente. Entonces, tenemos que el logaritmo de x es el logaritmo de 8 novenos. Pues si el logaritmo de x es igual que el logaritmo de 8 novenos, obligatoriamente x tiene que ser igual a 8 novenos. Y con esto ya estaría calculado el valor de x. En el siguiente ejercicio nos piden que eliminemos logaritmos. Es decir, esto es una expresión. Tenemos que dar los pasos para tener otra expresión, pero sin logaritmos, que sea equivalente a la anterior. Bien, si yo tengo aquí una resta, si este fuese un logaritmo, lo podía agrupar como un solo logaritmo. Entonces, logaritmo en base 10 de quién da 2, pues logaritmo de 100. Es lo mismo poner 2 que logaritmo de 100. Lo demás, bueno, vamos agrupando. 2 veces logaritmo de a es logaritmo de a al cuadrado. 3 veces logaritmo de b es logaritmo de b al cubo. Y lo mismo con este último. Menos 4 logaritmo de c es logaritmo de c a la cuarta. ¿Qué tenemos ahora? ¿Una resta de logaritmos? Pues el logaritmo del cociente. Y aquí tenemos logaritmo de a al cuadrado menos logaritmo de b al cubo menos logaritmo de c a la cuarta. Esto significa que tenemos el logaritmo de a al cuadrado entre b al cubo por c a la cuarta, porque todo lo que sea restar logaritmos es un cociente. A al cuadrado va al numerador porque está positivo y los logaritmos que están negativos, estas potencias, pasan al denominador porque están restando, por lo tanto pasan aquí dividiendo. Ya tenemos logaritmo de una expresión es igual al logaritmo de otra expresión, por lo tanto estas expresiones son iguales. Así que 100 partido d es lo mismo que a al cuadrado partido b cubo c a la cuarta. Ya tenemos ya hemos eliminado logaritmos de esa expresión. Hagamos lo mismo con esta. Este 1/3 va a pasar al exponente, este 2/3 multiplicando el logaritmo también y este 3 también. Entonces damos ese paso y tenemos que el logaritmo de z elevado a 1/3, que no es más que raíz cúbica de z, es igual al logaritmo de x elevado a 2/3, que es raíz cúbica de x al cuadrado, menos logaritmo de x más logaritmo de s al cubo. En el primer miembro vemos que ya no podemos hacer nada más, ya tenemos el logaritmo de una expresión, y en el segundo tenemos algo similar a esto de aquí. Tenemos logaritmo de raíz cúbica de x cuadrado más logaritmo de s al cubo menos logaritmo de x. Estos son multiplicaciones y divisiones, así que este es un solo logaritmo de raíz cúbica de x al cuadrado por s al cubo partido x. Tenemos que el logaritmo de una expresión es igual al logaritmo de la otra. Esas expresiones son iguales. Raíz cúbica de z es lo mismo que raíz cúbica de x cuadrado por s al cubo partido por x.
En el siguiente ejercicio nos dice calcula, previo cambio a base 10, los siguientes logaritmos. Aquí tenemos un logaritmo en base 3 de 32. Queremos pasarlo a base 10, entonces sería el logaritmo en base 10 que no se pone de 32 entre logaritmo de 3 en base 10 de la base. Metemos esto en la calculadora, hacemos logaritmo de 32 entre logaritmo de 3 y es aproximadamente 3,15. El segundo apartado hacemos igual. Este es el logaritmo del número que quiero hacer el logaritmo de 0,3 entre el logaritmo de la base, en base 10. Y esto, hecho en la calculadora, da aproximadamente menos 0,87. Pasamos al problema. El problema dice, Verónica pesó en el laboratorio 2,35 gramos de cloruro sódico y al redondear anotó que pesaba 2 gramos. Vale, vamos escribiendo, tenemos que algo que pesa su valor exacto 2,35 se ha aproximado a 2. Ambos son gramos. Y Carlos pesó 5,47 miligramos y anotó que pesaba 5 miligramos. Entonces el valor exacto sería 5,47 miligramos y aproximó a 5 miligramos. ¿Cuál de los dos fue más exacto al dar la cantidad aproximada? Razona el proceso. Para comparar mediciones tenemos que calcular el error relativo que cometió cada uno, pero para calcular el error relativo primero necesitamos el error absoluto. El error absoluto que cometió Verónica es restar el valor exacto menos el valor aproximado y hacerle su valor absoluto. Así que Verónica cometió un error de 0,35 gramos, error absoluto. ¿Pero en qué porcentaje se equivocó? ¿El error relativo? Pues el error relativo es el error absoluto entre el valor exacto, 2,35. Si hacemos esa división con la calculadora, nos da un resultado aproximado de 0,15. Y multiplicando por 100 pasamos a porcentaje. O sea, Verónica se equivocó en un 15%. Hacemos ahora lo mismo con la medición de Carlos. Carlos cometió un error absoluto de 5 menos 5,47, o sea, de 0,47 miligramos. Pero tenemos que calcular en qué porcentaje se equivocó para compararlo con la medición de Verónica. Esto es el error absoluto, 0,47, entre el valor exacto, que es 5,47. Introduciendo esos datos en la calculadora nos da aproximadamente 0,086. Multiplicando por 100, 8,6%. Entonces tenemos que Verónica se equivocó en un 15% o cometió un error del 15%. Mientras que Carlos cometió un error del 8,6%. Carlos cometió menos error, por lo tanto, la mejor medición fue la de Carlos. Lo escribimos para que quede claro el resultado. La mejor medición fue la de Carlos, ya que obtuvo menor error relativo. El siguiente ejercicio dice realiza la siguiente operación escribiendo el proceso seguido como si no tuvieses calculadora. Todo esto lo podemos meter en la calculadora poniendo paréntesis, entre, ponemos paréntesis y lo calculamos. Pero si no tuviésemos calculadora o no pudiésemos aplicar esta notación científica a la calculadora, pues el proceso sería el siguiente. Para sumar números en notación científica tenemos que tener la misma potencia de 10. Entonces podemos elegir la potencia de 10 elevado a 5 y escribir que es 0,528 por 10 elevado a 5, que es lo mismo este número que este. Y seguimos, el segundo lo dejamos como está, porque ya lo tenemos como 10 elevado a 5. En el denominador, por ahora, no podemos hacer nada más. El numerador, pues ¿cuánto es 0 y pico más 2 y pico? Pues sumamos esos números y nos da 2,538 por 10 elevado a 5. El denominador lo volvemos a dejar como está. Ahora lo que tenemos que hacer es una división. 2,538 entre 3,2 que da 0,793125 por, ahora la potencia de 10 elevado a 5 entre 10 elevado a menos 7, pues se deja la misma base que es 10 y se restan los exponentes. 5 menos 7 es 5 más 7 que es 12. Y esto lo expresamos ahora en notación científica como 7,93125 por 10 elevado a 11.
Hemos puesto todas las cifras porque no nos han pedido que redondeemos. Si, por ejemplo, nos hubieran dicho que tuviese 3 cifras significativas, pues hubiésemos puesto 7,93 por 10 elevado a 11 aproximadamente. En este caso no nos dicen nada, pues hemos podido poner todas sus cifras. Venga, vamos con el último problema. Dice, dadas las siguientes cantidades aproximadas, calcula una cota del error absoluto y relativa en cada una de ellas. Nos dicen que el volumen de la Luna es aproximadamente 2,2 por 10 elevado a 10 kilómetros cúbicos. Esto es una cantidad aproximada y nos piden como máximo en qué error absoluto se comete y qué error relativo se comete. Como máximo no lo podemos saber exactamente porque no tenemos el valor exacto. Entonces, el error absoluto que se comete como mucho es 5 unidades, la cifra que ya no están teniendo en cuenta. Es decir, aquí ya a partir de las centésimas ya no lo tienen en cuenta, así que aquí ponemos un 5 y lo dejamos como está. Pues como mucho es 0,05 por 10 elevado a 10 kilómetros cúbicos. Ese es el error máximo que podemos haber cometido al realizar esta aproximación. Y el error relativo, pues el error relativo también es como máximo, pues ese 0,05 por 10 elevado a 10 entre el valor aproximado que tenemos, porque no tenemos el exacto. 10 elevado a 10 y 10 elevado a 10 desaparecen y al dividir 0,05 entre 2,2 nos da aproximadamente un valor de 0,023, que multiplicado por 100 es 2,3%. Así que el error absoluto, una cota, es este número que podemos pasar la notación científica bastante mejor, que sería 5 por 10 elevado a 8 kilómetros cúbicos. Esta es la cota del error absoluto y la cota del error relativo es 2,3%. Lo mismo con el peso de una pulga. Nos dicen que aproximadamente una pulga pesa 0,1 gramos. Pues el error absoluto que se comete es poner un 5 en la siguiente cifra que ya no se utiliza. Entonces el error absoluto es menor que 0,05 gramos. El error relativo es por tanto menor que 0,05 entre 0,1. Haciendo esta división nos sale 0,5. Multiplicando por 100, 50%. Así que cometemos un error absoluto como máximo de 0,05 gramos y un error relativo como máximo del 50%. Bueno, pues hasta aquí este examen. Espero que os haya ayudado a entender un poquito más este tema y a saber realizar los ejercicios. Gracias por vuestra atención.